¿cuándo es que nosotros estamos unidos a Cristo Jesús? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y cuando nosotros hablamos del orden de la salvación, que fue lo que vimos la semana antepasada, nosotros estábamos hablando de eventos que tienen lugar en nuestra historia, de nuestras vidas personales. Por ejemplo, cuando Cristo nos llama eficazmente a salvación. Cuando tú oyes el Evangelio y sabes que Dios te está llamando y tú no rehusas, eso es parte de lo que la Biblia se conoce como el orden de la salvación. Pero esa otra etapa o esa dimensión o esa fase que se llama histórico-redentora se refiere a un tipo diferente del mismo evento de la salvación. No es que es otra salvación, sino que es una etapa diferente. Eso es similar como cuando alguien está operando una cirugía de catarata y uno hace la primera incisión. Esa es una parte de la cirugía. Pero cuando entro al ojo, esa es otra parte de la cirugía. Y cuando pongo el lente intraocular, esa es otra parte de la cirugía. Y todas esas son parte de la misma cirugía, pero son etapas diferentes. Así que esta fase histórico-redentora se refiere a acontecimientos históricos irrepetibles que sentaron las bases para nuestra salvación personal en nuestra propia historia de vida. Los eventos históricos redentores se refieren a eventos como, por ejemplo, la encarnación de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Se refieren hasta el Pentecostés, porque allí el Espíritu de Dios cayó sobre los creyentes y era el Espíritu de Cristo. Pero el Ordo Salutis, o el orden de la salvación, no se refiere a estos eventos. Porque recuerden que el orden de la salvación tiene que ver ya con nosotros, algo personal. Y eso tiene que ver más bien con el llamamiento eficaz, el llamamiento a que creamos, el llamamiento al arrepentimiento. Es algo personal, es algo diferente. El orden de la salvación, que es personal, es diferente al acontecimiento histórico redentor o redentivo. Tú sabes muy bien, querido hermano, que la ira de Dios fue satisfecha por la obra de Jesucristo en la cruz de una sola vez, ahí en la cruz del Calvario. Pero nosotros no creímos de una sola vez. El orden personal de la salvación es igual a Ordo Salutis. Los acontecimientos históricos redentores se los conoce como Historia Salutis. Estas palabras que a veces nos confunden y parece como unas cosas medias técnicas, no quisiera mencionarlo, pero tengo que mencionarlas porque así yo creo que vamos a tener un mejor entendimiento de lo que implica la salvación. Ahora, cada vez que nosotros oímos un sermón, mi hermano, el propósito de la palabra de Dios que trae a nuestras vidas esperanza, trae gozo, trae consuelo, trae exhortación. No debe traernos confusión. Oímos la palabra del Señor y la palabra de Dios es para nuestro bien, es para el bien de mi alma. Dios quiere, mi hermano, que nosotros le conozcamos más. Y en la medida que conocemos más de su gloriosa salvación, más felices, más cerca de Cristo, más santos vamos a anhelar a ser. Por eso este tema de este año, conociendo a Dios el Hijo y su gloriosa salvación. Puede ser que alguien vaya a la iglesia, que le guste hacer mucha obra de caridad, pero eso no es evangelio. Pero cuando uno conoce a Cristo y uno vive para Él, cuando Él nos transforma, entonces ponemos en práctica por la fe aquellas obras para las cuales Dios ya nos las ha separado de antemano para que anduviésemos en ellas.
Ahora, así como hubo una fase de unión con Cristo, una fase de unión con Cristo peculiar al plan de la salvación en la eternidad pasada, hay también una fase de unión con Cristo peculiar a la realización de una vez para siempre de la salvación en la historia. Las dos fases, tanto esa fase pretemporal como la fase histórico-redentora de la unión con Cristo, son diferentes, no son las mismas. Pero la una, el Ordo Salutis, comienza llamándonos eficazmente en nuestra propia historia de vida. Cada uno de nosotros tenemos un momento en la historia en que oímos el Evangelio, en que la palabra de Dios cobra vida en mi vida, que alumbra mi entendimiento. Y entonces me doy cuenta quién soy yo, quién es Cristo el Señor. Y entonces empiezo a andar ahora en novedad de vida. Así que la unión con Cristo, de la cual hemos venido hablando, yo diría que tiene tres fases. La unión electiva, que es cuando Dios en la eternidad decide elegirnos. La unión redentora o histórico-redentora y la unión experiencial, que es cuando nosotros ya en nuestra vida, decimos unido con Cristo. Así que el día de hoy vamos a ver nosotros este tema tan precioso que es acerca de la dimensión histórico-redentora del cristiano con Cristo. Voy a dividir mi sermón en 4 puntos. Y lo primero que quiero ver es acerca del hecho de esta unión redentora histórica o histórica redentora. Dijimos nosotros que hay una unión electiva que ocurre en la eternidad, cuando Dios decide elegirnos en la eternidad pasada. Así que la unión electiva se convierte en unión histórico-redentora con Cristo en el momento en que Jesucristo se encarna. Cuando Jesús siendo Dios deja su gloria y baja a la tierra para encarnarse como un hombre mortal, como un hombre común a nosotros, similar a nosotros, en semejanza de hombre, en ese momento la unión electiva pasa a ser unión histórico-redentora del creyente con Cristo. Jesús se hace hombre y cuando se hace hombre, Él llega a ser hombre por amor a su pueblo y en unión con su pueblo. No está unido con todo el mundo. Está unido el momento en que se encarna con los que ya el Padre de antemano tuvo una unión electiva. Ahora, ¿qué soporte bíblico tenemos nosotros para esto? Bueno, la Biblia es el texto que nos habla con claridad. Así que en Hebreos capítulo 2, del 10 al 18, es donde nosotros encontramos el soporte para esta afirmación. Y oigan lo que dice la Escritura en Hebreos 2, del 10 al 18. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, y otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte
el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Te voy a rogar que tú mantengas tu Biblia en ese texto abierto, porque este pasaje muestra que Cristo se hizo hombre por amor a su pueblo, a quienes Él estaba representando. Él estaba representando a su pueblo, a sus hijos. En primer lugar, la unión de Cristo con su pueblo está implícita al describirlos en el versículo 11 como sus hermanos. Dice el versículo número 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza en llamarlos hermanos. Y el versículo número 13 dice, y otra vez yo en Él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Por un lado llama a ese pueblo a quien Él está representando, los llama hermanos, y por otro lado los llama hijos. Así que esa unión con Cristo está implícita en estos dos textos por estas dos palabras que llama a ese pueblo hermanos y también les llama hijos. Pero en segundo lugar, esa unión histórica redentora enseña en el versículo 11, y vea lo que dice el versículo 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados, dice, son todos de un mismo Padre. Aquel que santifica, o sea Jesús, es descrito en el versículo 17 y 18 como sacerdote, que por su sacrificio Él santifica a su pueblo, que era lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento por la nación de Israel. Entraba al lugar santísimo una vez al año y ofrecía sacrificio por el pecado del pueblo. Y eso fue lo que es Jesucristo. Jesucristo entra por nosotros delante del Padre y ofrece un sacrificio por su pueblo, por su iglesia. Así que tal sacerdote debe estar en unión con aquellos por quienes Él sacrifica, porque tienen el mismo Padre. Pero en tercer lugar, en este pasaje, el versículo 14 enseña que para que Cristo pudiera hacer su obra salvadora, Él tenía que compartir la carne y la sangre de los hijos. ¿Qué quiere decir esto de compartir la carne y la sangre? Cuando tú lo lees en la Biblia Reina Valera o en la Biblia de las Américas, no es como tan claro el pasaje allí. Dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, y quedo un poco confuso con ese texto. Pero cuando cogemos la traducción en lenguaje actual, ese texto se lee así: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Bien claro, ¿no es cierto? Traducción en lenguaje actual. Eso significa que si el hombre pecó, no podía ocupar el lugar nuestro un chivo, ni una paloma, ni un becerro, ni una oveja.
para el que el sacrificio de Él sea aceptado por el Padre, Él tenía que ser igual a nosotros. Por eso es que dice la Escritura que como nosotros somos de carne y sangre, como nosotros somos de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Y dice, solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. En cuarto lugar, el versículo 16 y 17 de Hebreos 2 también enfatiza esto, diciendo que el objeto de esta obra salvadora, ¿sabes quién era? La descendencia de Abraham, es decir, la simiente de Abraham, la semilla de Abraham. Y Abraham, tú sabes que es conocido como el padre de la fe. Dice el versículo 17, dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pero ¿quiénes eran ellos? El versículo anterior lo dice. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Claramente, la encarnación de Cristo trajo la unión electiva, lo que Dios había hecho en la eternidad pasada, lo trajo a la historia, al tiempo o a la etapa histórico-redentora. Resultó básicamente en una nueva fase de unión entre Cristo y su pueblo, con nuevas características. Ya no era solamente algo que estaba en la eternidad, era algo que estaba ocurriendo aquí. Cristo se encarna y en ese momento lo que Dios había decretado en la eternidad para aquellos que habían de ser salvos es una realidad cuando Él se encarna. Porque Él está ofreciendo un sacrificio por su pueblo, por sus hijos, por su iglesia, por a quienes Él ha llamado y ha escogido para salvación y vida eterna. Pero en segundo lugar, ¿cuáles son las facetas de la unión histórico-redentora? Bueno, ya que Cristo representó a su pueblo en su obra, el Nuevo Testamento enseña que ellos estaban con Él en cada paso. En cada paso. Nosotros vamos a la Biblia y todo creyente debe estar consciente que nosotros estamos crucificados con Cristo, muertos con Cristo, sepultados con Cristo, vivos con Cristo, resucitados con Cristo, sentados con Cristo. Nosotros estamos con Él así. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. El cristiano es alguien que ha sido crucificado con Cristo. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dijo él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El cristiano también murió con Cristo. Porque eso es parte de esa unión. Parte de esa etapa con Cristo es que nosotros fuimos con Cristo crucificados, pero también fuimos con Cristo muertos. Cuando Cristo murió en la cruz, yo morí con Él. ¿Y tú? También hemos sido sepultados con Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. También estamos vivos con Cristo. Esa es otra etapa de la unión histórico-redentora. También estamos vivos con Él. Efesios capítulo 2, versículo 5.
aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Estamos ahora vivos con Cristo. Eso es parte de esa unión histórico-redentora del creyente con su Señor. Pero no solamente estamos vivos, sino que cuando Él murió, luego Él resucitó. Y con Cristo por la fe también estamos resucitados con Él. Mira lo que dice la Biblia, Efesios 2:6. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces tú ves ahí que por un lado estamos resucitados con Cristo y por otro lado estamos también sentados con Él en los lugares celestiales. Eso hace una realidad histórico-redentora de nuestra unión que tenemos con el Señor. Son hechos irrepetibles. Eso no va a volver a ocurrir, eso ya ocurrió. Así que estas diferentes facetas corresponden a nuestra unión histórico-redentora con Cristo. No corresponden al orden de la salvación o al orden salutis. Y eso es como si primero nosotros nos hubiéramos aplicado la crucifixión con Cristo, luego en ese mismo orden vamos a la muerte, después vamos a la sepultura, después vamos a la resurrección. Es decir, que hay un orden lógico de lo que Cristo vivió y nosotros vivimos con Él en esa unión con Cristo. Ahora, deben ser entendidos como diferentes aspectos de nuestra unión con Cristo en la historia redentora o también la historia salutis. No son las mismas cosas. La historia de la salvación es una, pero el orden de la salvación es otra cosa. Cuando nosotros creemos en Cristo y entramos en una unión ya de vida o experiencial con Él, entonces todo el valor salvador de cada una de estas facetas se vuelve nuestro de una vez y para siempre. Mira el gráfico. Ahí está la unión electiva, está la unión redentora y también está, como tú ves, al final, la unión experiencial. ¿Y dónde está la unión redentora? Eso es lo que estamos estudiando hoy. La historia, salutis. Y lo que vimos la semana antepasada es justamente lo último, esa unión experiencial que es el ordo salutis o el orden de la salvación. Déjame llevar a unas conclusiones prácticas antes de pasar a mi tercero y último punto. Las diferentes facetas de la unión redentora con Cristo no son parte del orden de la salvación. Ahora, eso no significa que no las recibamos y las experimentemos de alguna manera. Nosotros recibimos el valor redentor de todos ellos de una vez cuando por medio del llamamiento eficaz creemos y nos unimos a Cristo. Ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo decía: ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Él estaba unido a Cristo. Y él decía: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni persecuciones, ni enfermedades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él estaba unido. Mira, a cualquier persona le pueden quitar su cónyuge. Tú puedes perder tu salud, puedes perder dinero, puedes perder en tus negocios. Lo que nadie nunca va a perder es la salvación que Dios nos ha dado. Si tú estás unido a Cristo,
nadie te va a poder arrebatar. Nadie te va a despegar o a desprender de esa unión con Cristo. Así que, ¿cuáles son las dos grandes bendiciones de Cristo? Cuando tú ves a Cristo, tú ves en Él dos facetas bien claras. Por un lado, tú ves la bendición de la humillación de Él. ¿No es cierto? Cristo se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses capítulo 2. Pero por otro lado, la otra bendición es la exaltación de Cristo. Así como Él fue humillado, porque Él no tuvo a bien como cosa a que aferrarse, diciendo, yo soy Dios, ¿por qué me voy a rebajar a hacerme una criatura? ¿Por qué tengo que yo ir al vientre de una mujer y nacer de ahí? Él no se aferró a eso. Él disfrutando de toda la gloria y la adoración en los cielos. Él no se aferró a eso y se humilló, haciéndose hombre. Al final del capítulo 2, la Biblia dice que por eso Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, y en el cual un día toda rodilla proclamará que Jesucristo es Señor. Toda rodilla, lo quiera o no, entenderá quién es Cristo, entenderá quién es el Señor. Ahora, esa unión que yo tengo con Cristo, óigame bien, mi hermano, que esto es muy importante. Esa unión que nosotros tenemos con Cristo es la que me lleva a mí a poder reclamar esa humillación de Cristo como si fuera mía. Pero pastor, ¿qué es que usted está diciendo? Eso suena como herejía. No, no es herejía. ¿Y tú no estás unido con Cristo? Nosotros podemos reclamar la humillación de Cristo como nuestra. Cuando eso sucede, nosotros podemos ir a la ley que fue dada para el pueblo, para la humanidad, y la ley que nos acusaba, la ley que nos condenaba, decirle a la ley, ley, he pagado mi deuda contigo, fui criado bajo tu ley, fui criado bajo la ley, y decirle, pero Cristo vivió una vida humana perfecta bajo esa ley. Tienes que saber, ley, que yo estoy unido con Cristo. Y que cuando Él venció, yo también vencí. Cuando Él tuvo una vida perfecta, yo también viví esa vida perfecta con Cristo. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité. La misma humillación de Cristo nosotros podemos reclamarla a Él. Y decirle a la ley, Cristo fue crucificado por mis pecados, murió a mis pecados, y Él fue enterrado como resultado de mi muerte al pecado. Y como prueba de ello, ley, no tienes ningún derecho sobre mí. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Si nosotros hemos sido justificados por Cristo Jesús, o la justicia de Cristo se nos fue imputada a nosotros, esa unión con Cristo me pone con los mismos beneficios que Él ganó en mi salvación o para mi salvación. Pero así como podemos reclamar nosotros la humillación de Cristo, también podemos reclamar la exaltación de Cristo como si fuese nuestra. Podemos decir a nuestros miedos, a nuestras dudas, a todos nuestros temores futuros, fui hecho vivo en Cristo,
Fui resucitado a la gloria del siglo venidero. He sido justificado cuando su nueva vida dijo que la deuda del pecado estaba pagada. Se sentó con Él en el cielo. Podemos nosotros decir, nos dio el Espíritu cuando Él derramó sobre toda carne en Pentecostés a su pueblo. Ese mismo Espíritu nos ha dado. Por lo tanto, no tengo espíritu de miedo, no tengo espíritu de temor, sino de poder, de amor, de una mente sana, de una mente de Cristo. Dominio propio. Cristo fue exaltado hasta lo sumo. ¿Qué me da derecho a todas estas cosas, mis hermanos? La unión con Cristo. Por eso que, si tú te das cuenta, el privilegio de ser cristiano es estar unido con Cristo. No es el asistir a la iglesia, no es el decir tengo mi religión, es el estar unido con Cristo. Así que con esto llegamos a ver entonces cuál es el enfoque de esta unión histórico-redentora en tercer lugar. ¿En qué estaba centrado esa unión? ¿En qué estaba enfocada esa unión histórico-redentora de Cristo con el creyente? Mira, querido hermano y amigo, el enfoque principal y el resultado de nuestra unión histórica redentora con Cristo fue que Cristo podía morir como mi sustituto, como tu sustituto. El enfoque de esa unión histórico-redentora es que Cristo me sustituyó a mí en la cruz del Calvario, porque en esa maldita cruz yo debía estar allí. Y tú también. Tú y yo debíamos haber estado en esa cruz. La ira de Dios el Padre tenía que haber caído sobre nosotros por haber tenido vidas que desobedecen a Dios. Pero no fue así. Fue el justo por los injustos. El inocente por el culpable. El que no conoció pecado por el pecador. Así que el enfoque de esa unión histórico-redentora, ¿sabes cuál es? Que Él era capaz para sustituirme a mí y a todos a quienes Él ha llamado a salvación. Ese era el enfoque. La unión con Cristo permitió que, por ser mi sustituto, esa maldición ya no cayera sobre mí, sino sobre Él. Así que la sustitución se basa básicamente en la unión con Cristo. Hay unión con Cristo, hay sustitución. Nosotros somos dados a Cristo y así hechos uno con Él para que Él pueda redimirnos por su muerte. Mira lo que dice Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Querido hermano, amada iglesia, ¿sabes para qué descendió Cristo a esta tierra? Solo una cosa,
para hacer la voluntad del que lo había enviado, de Dios el Padre. Para eso vino Cristo. ¿Y cuál era la voluntad de Dios el Padre? Bueno, la voluntad de Dios el Padre estaba conectada a la salvación de las personas que ya en la eternidad había elegido Dios para tener vida eterna o para darle salvación. O sea que la voluntad del Padre se refiere a su voluntad que su Hijo muera por los pecadores. Esa era la voluntad de Dios el Padre. O sea, lo que vino Cristo a hacer aquí por nosotros, eso fue una determinación y una voluntad soberana de Dios el Padre. Por eso que dice Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mira, Cristo puede morir por los hombres, por estos hombres que mencionan las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque le fueron dados ya en la eternidad pasada por el Padre. Y por eso es que están unidos a Él. Ahora, yo no entiendo cómo la gente a veces cree que la salvación se puede perder. ¿Tú ves que todo lo que habría que desbaratar para sacar a alguien de esa unión con Cristo? Nosotros creemos en la perseverancia de los santos, porque aparte de ser una elección en la eternidad, la justificación es una declaración legal. Dios nos justifica en Jesucristo, pero al mismo tiempo somos unidos con Él. Transforma nuestra naturaleza y cambia nuestros corazones y nos hace pasar de muerte a vida, de tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo puede alguien perder la salvación? Cuando alguien se va o se ausenta, lo más probable es que nunca fue salvo. Nunca fue un cristiano genuino. Y en el libro de Romanos es otro texto que vemos con claridad lo que la Biblia nos dice aquí sobre ese enfoque de la unión histórico-redentora. Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 21. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es el tema de Romanos? De toda la carta de Romanos, la justicia de Dios. Ese es el tema de Romanos. Ahora, después de que el apóstol Pablo explica y apoya este entendimiento de la justicia de Dios, Pablo en este pasaje da un paso atrás y él dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es lo que creen en la iglesia? Porque la iglesia de Roma tenía un poco de confusión en este tema tan importante. Así que, ¿cuál es el fundamento que nosotros vemos en el Evangelio y en la justicia de Dios? ¿En qué está fundamentado eso? ¿Cuál es el fundamento teológico donde se sostiene la justicia de Dios? Bueno, en este texto que hemos leído en Romanos 5, del 12 al 19, Pablo explica el fundamento del Evangelio y de la justicia de Dios. Y yo te recomiendo que lo leas más ampliamente y despacio en tu casa. Pero el fundamento teológico del Evangelio es esa dirección representativa que nosotros tenemos en Cristo. ¿Quién era el representante federal de la raza humana? Adán. ¿No es cierto? ¿Y qué vino por Adán? El pecado y la muerte. Y como él pecó, la muerte pasó a todos los hombres y todos pecamos en él. Ese era el representante. Así que Adán estaba representando a una raza, la raza de los caídos. Pero Pablo compara a Adán como la cabeza de la vieja raza y lo compara con Cristo como la cabeza de la nueva raza o de la nueva generación. Y así como la desobediencia de Adán en el jardín condenó a la vieja raza, así también la obediencia de Cristo en la cruz justificó a la nueva raza. La justificó. En ambos, el principio fundamental es la dirección que tomaron cada uno. La de Adán, de llevarlos a la muerte, al pecado, a la desobediencia. Y la de Cristo, la dirección que Él llevó a esa raza, es llevarlos a gloria, justificación y al perdón de los pecados en Él mismo. Así que la dirección que representaba Cristo es la base de la sustitución. Por lo tanto, la unión redentora fundamenta la sustitución de Cristo. Y el último texto, antes de llegar a mis conclusiones, acerca del enfoque de la etapa histórico-redentora de Cristo como creyente, está en 2 de Corintios 5:14. Y dice aquí el apóstol Pablo, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. ¿Qué quiere decir esto de el amor de Cristo nos apremia? Cuando tú coges otras versiones, tú entiendes un poquito mejor lo que aquí dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, en la traducción en lenguaje actual dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. La nueva versión internacional dice
que el amor de Cristo nos obliga. Y la Reina Valera contemporánea dice que ese amor de Cristo nos lleva a actuar así. O sea que si realmente somos movidos por algo, debería ser que somos movidos por el amor de Cristo. Por eso que deberíamos ser nosotros movidos por el amor de Cristo. Ahora dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió, Cristo, por todos. ¿Notaste esa frase, esa palabra, todos? ¿Qué es todos? No es un verbo. Tampoco es un sustantivo. ¿Sabes lo que allí es todos? Todos allí es un pronombre. Entonces, como es un pronombre, nosotros debemos preguntar, ¿quiénes son esos todos? El texto nos dice que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Bueno, en ese todos están todos los que son miembros del cuerpo de Cristo. En otras palabras, todos sus hijos, todos los elegidos para una nueva creación. Uno murió por todos es claramente la obra de sustitución que Cristo hace por aquellos a quienes Él murió, por quienes Él murió. Por todos, en otras palabras, lo que quiere decir es en nombre de o en lugar de todos a los que el Padre eligió en la eternidad pasada. Esos son todos. Porque a veces la gente tiene la peregrina idea de que Cristo murió por todo el mundo. Cristo no murió por todo el mundo. Cristo murió por su iglesia. Cristo murió por los elegidos. Cristo murió por su pueblo. No murió por todo el mundo. Murió por su iglesia. Por eso es que, así como el amor de Cristo nos controla, y dice el texto, habiendo concluido esto, que uno murió por todos, por lo tanto todos murieron. Pero luego dice el mismo texto, habiendo llegado a esta conclusión, dice 2 Corintios 5:14. Pero si tú te das cuenta en el texto, habiendo llegado a esta conclusión, conecta a que uno murió por todos, con todos murieron. ¿Cuál es la conclusión que llega el apóstol Pablo? A que murió uno. Y por eso que murió son todos aquellos que Cristo recibió del Padre que le había dado en la eternidad. Así que Pablo, él asume y afirma que la sustitución y la unión con Cristo, en otras palabras, son inseparables. Uno murió, todos murieron. Sustitución. Cristo murió y después todos murieron. Nos está sustituyendo. Él murió, yo también morí. Por lo tanto, lo que la Escritura y Pablo aquí nos hace ver que esa sustitución y la unión con Cristo son inseparables. Son inseparables. Finalmente, déjame llegar a mis conclusiones. Tengo 5 conclusiones rapidito que las quiero mencionar. Nosotros, en primer lugar, debemos distinguir entre la unión electiva y unión experiencial o experimental o basada en nuestra experiencia con Cristo. Debemos distinguir entre unión electiva y esa unión con Cristo que está basada en nuestra vida en cuanto a la experiencia. No debemos de confundirlas. No debemos confundir la unión electiva que es dada en la eternidad con la unión que ocurre en nuestras vidas. ¿Y por qué?
porque si hacemos esto, podríamos comenzar a enseñar que los hombres somos justificados desde toda la eternidad. Y esta es la falsa doctrina de la justificación eterna. Justamente me preguntaba un hermano aquí, y entonces, ¿cómo es que Cristo puede estar unido con alguien que es pecador? Bueno, está decretado. Eso es lo que Dios eligió. Pero la unión histórico-redentora, o en el orden salutis, o en el orden de la salvación, ocurre justamente cuando somos llamados. En segundo lugar, nosotros debemos de distinguir la unión histórico-redentora de la unión en nuestra experiencia. No tenemos que confundir esa unión redentora con la unión experimental que tenemos en nuestras vidas. Porque esto yo creo que confundiría las diferentes facetas de la unión redentora con las partes del orden de la salvación. Mira, primero morimos con Cristo, ¿no es cierto? Luego somos resucitados con Cristo. Y el tercer paso es que estamos sentados con Cristo en el reino de los cielos. Todo eso en el terreno de la fe. Así que podemos también nosotros confundir el ser vivificados con Cristo con un nuevo nacimiento. El ser vivificado en Cristo es una bendición de la unión redentora que tenemos con Cristo. El nacer de nuevo es un aspecto de esa unión en nuestra experiencia de vida que tenemos como cristianos. No son la misma cosa. En tercer lugar, nosotros debemos de apreciar que cada fase garantiza la siguiente fase de la unión con Cristo. Mira, la unión electiva, la que ocurre en la eternidad, cuando Dios elige, garantiza la unión redentora al elegir a Cristo como cabeza representativa de su pueblo y al decretar que Él se encarnaría. O sea, eso es en reemplazo de Adán. La unión electiva garantiza eso, la unión redentora. Ahora, la unión redentora garantiza nuestra unión de experiencia de vida cristiana con Cristo, porque Cristo muere en lugar de todos nosotros como pecadores. La unión electiva te garantiza la unión redentora, y la unión redentora te garantiza esa unión de vivencia cristiana que nosotros tenemos. Y eso yo creo que es algo que destruye la barrera que impidió que el Espíritu Santo nos liberara de nuestra esclavitud al pecado. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios nunca había sido derramado como cuando fue derramado en Pentecostés. Y todos los creyentes fueron bautizados, llenos de Dios, y se les dio la capacidad para hablar en otro idioma. Ahora el Espíritu de Dios mora en el creyente, vive en nosotros, vive en nosotros. Nos lleva hacia toda verdad y hacia toda justicia. Nos lleva a exaltar a Cristo. Trabaja en el proceso de la santificación en cada uno de nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Pero antes de que venga Cristo, eso no se daba como se da ahora. Por eso es que esta unión, o esta dimensión, o esta etapa histórico-redentora, destruye esa barrera que impedía que el Espíritu Santo nos liberara
de nuestra esclavitud al pecado. Y todo solamente por estar unidos, tú y yo, con Cristo el Señor. Así que la muerte sustitutiva de Cristo garantiza que todos aquellos por quienes Cristo murió serán salvados. Serán salvados. Qué precioso. Mira, querido amigo, déjame darte una palabra de esperanza para ti. Si Cristo murió por ti, cosa que yo no lo sé, pero si Cristo murió por ti, por más que el mundo se ponga de cabeza, Dios te va a salvar cuando Él desee salvarte, si tú eres un elegido. Así ocurre, porque nada puede estorbar el plan soberano de Dios, nada puede estorbar el decreto eterno del Señor para que se haga lo que Él quiere hacer en la salvación de las almas. Nadie va a estorbar aquello. En cuarto lugar, puesto que la unión electiva es la base de la unión redentora, la redención particular debe ser correcta. Es una realidad. Te lo repito otra vez. La unión electiva es la base de la unión histórico-redentora. Si Dios no ha elegido, no puede haber una unión histórico-redentora. Dios primeramente nos elige en la eternidad, como lo vimos en Romanos 8, 28 al 30. Esa es la base. Por lo tanto, cuando ya hay una unión histórico-redentora, entonces debe haber una redención particular, por personas específicas por quienes Cristo murió. Así que la unión electiva muestra la naturaleza de la expiación. Y puesto que estábamos en unión con Cristo cuando Él murió, entonces representativamente nosotros también morimos con Cristo cuando Él murió. Lo que vimos hace poco. Ahí había, hermanos queridos, una verdadera sustitución que realmente pagaba por los pecados. También la unión electiva muestra el alcance de la expiación. ¿Por quién murió Cristo? Ya vimos nosotros eso hace 3 domingos. Solo por los elegidos en Cristo. ¿Por quién vino Cristo a la tierra a morir? Por su iglesia, por su pueblo. Eso a veces es chocante. Todos somos pecadores sin excepción. ¿Y qué merecemos todos por ser pecadores? ¿No merecemos la muerte? ¿Sabes lo que merecemos? La ira de Dios. Merecemos el infierno. Eso es lo que merecemos. Cuando Dios salva a alguien, ¿sabes por qué lo hace, no es cierto? No porque se lo merece, ni porque es buena gente. Porque si todos somos pecadores, no es que es un buena gente. Si todos merecemos ir al infierno, no es que es buena gente. Cuando Dios salva a alguien, lo salva por gracia. En su soberana voluntad, Él decide salvar a quien Él quiere. Esa es una gracia. Así que lo que hemos sido salvados, Señor, gracias porque te fijaste en mí, inmundo y vil pecador, que merecía el infierno. Y hoy me salvaste, Señor, gracias. Pero aquellos a quienes Dios no elige, aquellos a quienes Dios no salva, no reciben injusticia. ¿Sabe lo que reciben? Justicia. Ninguno recibe injusticia. Reciben justicia. Dice la Escritura que 2 gemelos estaban en el vientre de una madre. Aún no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. El mayor se llamaba Esaú, el menor se llamaba Jacob.
Y dice la Biblia claramente en el libro de Romanos, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Sabes? Cuando ellos nacieron y crecieron, fueron dos pueblos diferentes. Y la bendición vino por el lado de Jacob y la perversión por el lado de Esaú. ¿Y por qué Dios tú obras así? Mi Dios es soberano. El único que salva es Dios en Jesucristo. Nadie más. Da la impresión como que si Dios fuera cruel, pero mi hermano, todos merecemos el infierno. Y si Dios te ha salvado es por gracia. No porque vio algo bueno en ti, por gracia, nada más. Así que, ¿por quién murió Cristo? Solo por los elegidos. Y el último punto es, la última conclusión, nosotros debemos de entender cómo cada fase de esa unión con Cristo está conectada con la siguiente. Y es a través de la encarnación que la unión electiva se convierte en unión redentora. Pero ¿cómo se convierte la unión redentora en una unión de experiencia de vida? ¿O cuándo? ¿Sabes cuándo? Cuando Dios te llama eficazmente. Ahí esa unión histórico-redentora se convierte en esa unión de experiencia de vida. Ok, Dios vino a la tierra, Él fue crucificado, murió, resucitó. Histórico-redentora. ¿Cuándo se convierte en una realidad de experiencia en mi vida o en la tuya? Cuando Dios nos llama por medio de su evangelio. A Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si tú no predicas, querido hermano, si tú no compartes el evangelio, la gente no va a venir a Cristo. Si tú no le hablas a tu hijo, si tú no le hablas a tu hija, si tú no le hablas a tus amistades, a tus vecinos, la gente no va a venir a Cristo. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Fuisteis llamados a qué? A comunión. Y el último texto, 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Más es la obra de Él. Así que Dios nos escogió en Cristo, allá en la eternidad, y luego nos llamó eficazmente. El punto de partida del orden de la salvación, de esa experiencia de vida cristiana, ¿sabe cuándo ocurre? Cuando Dios nos llama eficazmente a salvación. Ahí tú puedes ver entonces ese gráfico. Y ahí están las tres fases de la unión con Cristo. La unión electiva en la eternidad. Y después de esa unión electiva es que Cristo se encarna. Y viene la unión redentora, histórico-redentora. Y es ahí donde se desarrolla la historia salutis. Y luego viene el llamado efectivo y viene esa experiencia de vida cristiana, donde se describe lo que ya vimos, el orden de la salvación. Yo espero que esto no te haya confundido, pero que más bien haya afirmado tu fe. Y tener en alta estima, querido hermano, lo que Cristo hizo por nosotros. Pero en alta estima. Porque lo que le costó a Dios el Padre fue la vida de su único Hijo, Jesucristo. Dio su vida y derramó su sangre por nosotros.